En México, cada 40 segundos alguien muere en un ataque del crimen organizado. Pero esta historia no se parece a ninguna otra, porque en solo 9 minutos, 3 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación desaparecieron del mapa. Y nadie, absolutamente nadie, volvió a encontrarlos. Quédate hasta el final, porque descubrirás el detalle mínimo, invisible, que cambió el destino de 11 hombres aquella noche. Si te apasionan las historias reales detrás del silencio y el poder, suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Esta historia comienza en una casa tan común que ni los propios asesinos sospechaban que era una trampa. Colonia Las Quintas, Culiacán. Fachada beige, portón verde, cortinas viejas. Adentro, un matrimonio de ancianos cenaba pollo guisado, arroz blanco y frijoles refritos. Pancho, un pastor alemán de mirada atenta, dormía bajo la mesa. La televisión murmuraba el noticiero local. Tráfico, clima, nada fuera de lo normal. Todo era calma, una calma diseñada, no vivida. Porque esa casa no era solo un hogar. Era un santuario blindado, el centro de un sistema que había funcionado sin fallar durante 15 años. Don Roberto y doña Carmen Mendoza, nombres falsos, identidades perfectas, parecían los abuelos ideales del vecindario. Él salía por el periódico cada mañana. Ella regaba las bugambilias al caer el sol. Pero lo que nadie veía era la coreografía secreta a su alrededor. 2 taxistas siempre estacionados a media cuadra, un mecánico que jamás cerraba su taller, un vecino del segundo piso que nunca dormía antes de la medianoche. Ninguno era lo que aparentaba. Cada uno formaba parte de una red de ojos y oídos invisibles, diseñada por un hombre que vivía bajo otro nombre, el comandante Lobo. Pancho, el perro, no era un simple compañero. Había sido entrenado para detectar pólvora y vibraciones de metal. Cuando ladraba con 3 tonos distintos, significaba una sola cosa: peligro inminente. Esa noche, a las 8:37, el silencio se rompió. Un gruñido bajo, distinto, salió de su garganta. Don Roberto bajó lentamente el tenedor. Miró a su esposa. Ella entendió sin palabras. 15 años esperando ese sonido. 15 años sabiendo que algún día llegaría. Pancho se irguió, tenso. Afuera, un coche frenó sin apagar el motor. Don Roberto respiró hondo. No había pánico, solo aceptación. La rutina perfecta estaba a punto de romperse. Porque ese era el error que ningún sistema puede prever. El error humano. Una puerta sin llave. Un olvido mínimo. Y en ese olvido, comenzó la guerra de 9 minutos que borraría una célula entera. Antes de seguir, escribe en los comentarios: ¿crees que existe un error tan pequeño capaz de destruir una vida entera? El sonido del motor se apagó. Luego, 3 puertas golpearon el aire de la noche. Los perros del vecindario no ladraron, estaban acostumbrados a esos ruidos. Pero Pancho, bajo la mesa, gruñía cada vez más fuerte. Don Roberto miró el reloj de pared. 8:37. La rutina decía que debía cerrar la puerta principal, pero esa noche no lo había hecho. Un descuido insignificante, o tal vez una jugada del destino. El primer hombre entró sin empujar. La puerta cedió con un chirrido lento, casi respetuoso. Llevaba una AK-47, tatuajes en el cuello y una calma antinatural. Le decían el Cobra. Su mirada era la de alguien que ya ha matado y sabe que volverá a hacerlo. Detrás de él, 2 jóvenes con pistolas 9 milímetros y una escopeta recortada cubrían los ángulos de la cocina. Jeans, camisetas negras, tenis comunes. Podrían haber pasado por repartidores, pero esa noche eran sombras con pulso. Doña Carmen soltó el plato. El arroz se desparramó sobre el piso. «¡De rodillas!», dijo el Cobra, sin gritar. Las palabras salieron suaves, frías. Los ancianos obedecieron despacio. Manos a la nuca, rodillas que crujieron al tocar las baldosas heladas. Pancho ladró, pero un puntapié brutal lo lanzó contra la pared. El perro gimió. Doña Carmen contuvo el grito. Don Roberto apretó los dientes, tragando la rabia con el miedo. El Cobra se agachó entre ellos, como si analizara una obra de arte que no entiende. «¿Saben quién soy?», preguntó. Silencio. «Entonces escuchen bien. Este mensaje no es para ustedes».
Es para él. Sacó el celular, enfocó la cámara. El de la pistola grabó. Comandante Lobo, dijo el cobra mirando al lente. Tenemos algo que te pertenece. 22 segundos. Solo eso bastó para destruir 15 años de silencio. En ese instante, el verdadero pasado de don Roberto y doña Carmen resucitó. Ninguno habló, pero ambos comprendieron. El secreto se había roto. El cobra revisó el video, sonrió satisfecho y lo envió con un toque. Ahora esperamos. Si le importan, llamará. Si no, nos los llevamos. El silencio se volvió espeso. El reloj marcó 8:39. El de la 9 Mimir se movía inquieto. Jefe, deberíamos irnos. Esperamos 8 minutos, respondió el cobra. Nadie sobrevive si corre antes de tiempo. Afuera, la calle parecía dormir. Pero a 8 cuadras, alguien ya había visto todo. Una cámara oculta en el poste transmitía en tiempo real. Un monitor parpadeó en una bodega anónima. 3 figuras armadas dentro del perímetro. Señal roja. Protocolo Águila activado. Mientras los sicarios creían tener el control, 18 hombres en silencio absoluto comenzaban a moverse. Chalecos puestos, rifles ajustados, rostros cubiertos. En menos de un minuto, 3 camionetas negras sin placas saldrían rumbo a las quintas. El cobra no lo sabía, pero su destino ya estaba escrito. Cada segundo que pasaba, el círculo se cerraba. Y todo comenzó por una puerta mal cerrada. Escribe en los comentarios, ¿qué crees que vale más, la preparación perfecta o el instinto que avisa demasiado tarde? A 8 cuadras de distancia, una vieja bodega metálica sin letreros tembló por dentro. Afuera parecía abandonada. Grafitis, portón oxidado, un perro flaco durmiendo junto a la basura. Pero adentro, 18 hombres se levantaron al mismo tiempo. Ni una palabra. Solo el eco de las sillas cayendo, el ruido seco de los cargadores entrando en las armas. En la mesa central, una laptop mostraba 6 pantallas divididas. Cada una era un ángulo diferente de la casa de don Roberto y doña Carmen. Cámara térmica, cámara de fachada, sensor de movimiento, visión nocturna. Todo alimentado por un servidor encriptado. A la izquierda de la pantalla, un nombre en mayúsculas brillaba en rojo. Protocol Águila. El hombre frente a los monitores se llamaba Fantasma. 38 años, exmilitar, sin familia conocida. Su rostro apenas visible bajo la luz azul del monitor. Era el único que podía activar el protocolo, y lo acababa de hacer. Código rojo. Confirmo hostiles dentro. 3 unidades. CJTNG. Dijo por radio, voz firme, sin temblar. Al otro lado, las respuestas fueron cortas. Equipo Alfa, listo. Bravo, en camino. Charlie, visual superior confirmado. En menos de 45 segundos, la bodega se vació. Los dominós, las cervezas, la música norteña que sonaba segundos antes, quedaron flotando en el aire, pruebas mudas de que esa noche la rutina se había terminado. Fantasma subió a la primera Suburban negra. Abrió su mapa digital. Rutas en verde, rutas en rojo. 8 minutos exactos para cerco total. El enemigo estaba dentro, y eso era su ventaja. En Culiacán, cada calle era memoria, cada esquina un punto de fuego planificado. Mientras tanto, el comandante Lobo, en otra parte de la ciudad, vio aparecer la notificación en su celular. Actividad hostil confirmada. Casa Águila. No necesitó ver el video. Lo sintió. Abrió la grabación una sola vez. No pestañeó. En la pantalla, sus padres arrodillados, cinta gris en las muñecas, y el rostro del cobra sonriendo. Apretó los labios, cerró los ojos un segundo, y luego... nada. Ni una lágrima, ni un grito. Solo silencio. Porque el protocolo Águila tenía una regla sagrada. Nunca responder, nunca confirmar. En el momento que él contestara ese mensaje, estaría firmando la sentencia de sus padres. Así que confió. En el sistema. En Fantasma. En los años de preparación que nadie conocía. De regreso en la bodega, las camionetas se dividieron. Norte, sur, perímetro. Fantasma verificó el reloj. 8:40. 8 minutos para el punto cero. Nadie dispara sin mi señal.
Mientras el cobra esperaba una llamada que nunca llegaría, el suelo de Culiacán se llenaba de sombras armadas. La cacería había comenzado, y el cazador aún no lo sabía. Comenta abajo. ¿Tú habrías confiado en un sistema o habrías llamado para salvarlos? El reloj digital en la mesa marcaba 8:41 p.m. En una oficina sin ventanas, a 15 kilómetros del punto cero, el comandante Lobo miraba el mismo video que el cobra acababa de enviar. En la pantalla, sus padres arrodillados, su madre temblando, su padre intentando mantener la calma. 1 segundo, 2 segundos, 3. Luego cerró los ojos y bajó la cabeza. No respondas. Susurró para sí mismo. Esa era la primera regla del protocolo que él mismo había creado. Y sin embargo, romperla era lo único que deseaba hacer. Lobo, nombre de guerra. En otro tiempo fue solo Roberto, un niño que soñaba con ser policía, no criminal. Pero el destino lo empujó al otro lado. A los 22 años, después de una traición y un intento de ejecución, desapareció del mapa. A los 23, ya comandaba una célula completa. Y desde entonces, durante 15 años, había vivido una doble vida. El líder del norte para los chapitos, y el hijo que construyó un muro invisible alrededor de 2 ancianos en Culiacán. El celular vibró otra vez. Una notificación automática. Sistemas en posición. Fase 1 completada. Fantasma estaba haciendo su trabajo. Cada cámara, cada sensor, cada entrada monitoreada. El sistema no fallaría. Pero Lobo sabía que ninguna estrategia puede con el azar. Bastaba una bala perdida, un reflejo fuera de tiempo, un error. El aire en la habitación pesaba como plomo. Su respiración se volvió lenta. Imaginó a su madre preparando la cena, a su padre leyendo el periódico, y sintió cómo esa imagen cotidiana se mezclaba con la violencia que él mismo había provocado. Todo lo que había construido, dinero, poder, respeto, no servía para salvarlos. Solo el silencio podía hacerlo, y el silencio era lo que más dolía. Mientras tanto, en la casa, los 3 sicarios esperaban. El cobra revisaba su reloj cada 30 segundos. 5 minutos y nos vamos, murmuró. Doña Carmen temblaba. Don Roberto respiraba hondo, controlando su pulso. Ninguno habló, pero en sus ojos había algo más fuerte que el miedo. Resignación. Sabían que su hijo no llamaría, que no podía hacerlo. Pancho, herido en una esquina, levantó el hocico y emitió un gemido bajo. Era como si el perro también esperara una señal que no llegaba. Afuera, el barrio dormía. Pero sobre los techos, 3 puntos rojos parpadearon al mismo tiempo. Francotiradores listos. Fantasma susurró en el radio. 8 minutos. Repetimos. 8 minutos para contacto. El círculo se cerraba. Lobo seguía inmóvil. Su teléfono encendió otra vez, esta vez con una línea de texto. Objetivos localizados. Cierre en curso. 0 bajas civiles. Solo entonces exhaló. No había hecho nada, y sin embargo, había movido el mundo entero, porque a veces el acto más difícil no es atacar, sino quedarse quieto. Comenta abajo. ¿Tú podrías quedarte en silencio mientras tu familia está en peligro? En Culiacán el territorio no se mide en calles, se mide en datos. Y esa noche, cada metro cuadrado de la colonia Las Quintas era parte de un sistema que el comandante Lobo había diseñado como un algoritmo viviente. Rutas codificadas, ritmos de patrulla, cámaras sincronizadas con sensores térmicos ocultos en postes de luz. Todo conectado, todo vigilado, todo con un propósito: detectar el momento exacto en que el infierno tocara la puerta. A las 8:42, las 3 Suburban negras sin placas se dividieron como piezas de ajedrez. Equipo Alfa, norte asegurado. Bravo, sur bloqueado. Charlie, ojos arriba, visual sobre cocina confirmada. Delta, perímetro exterior limpio. Las voces por radio sonaban mecánicas, sin emoción. Eran hombres entrenados para pensar en milisegundos, no en sentimientos. Fantasma avanzó a pie, con silenciador, apoyado por 2 operadores. El vecino del segundo piso, el señor Morales, ya los esperaba. 5 años fingiendo ser un jubilado con problemas de insomnio.
5 años observando cada sombra en la cuadra. Abrió la puerta antes de que golpearan. 3 adentro. Confirmo CJNG. 2 vehículos de apoyo. Fantasma asintió. La información entró directo a su mente como coordenadas en un mapa digital. El cobra seguía impaciente dentro de la casa. 7 minutos, dijo mirando el reloj. Uno de sus hombres se asomó por la ventana. Vio la calle vacía, las luces amarillas de los faroles y un perro cruzando a lo lejos. Nada parecía fuera de lugar. Pero ese era el error más común de los forasteros. En Culiacán, la calma no es paz, es advertencia. A 3 calles, el equipo Delta bloqueó la avenida con una camioneta vieja que usaban de cobertura. En su interior, los operadores revisaban el mapa térmico. 2 vehículos CJNG estacionados y una moto con halcón a 2 cuadras. Tenemos 11 en total, informó Fantasma. 11 enemigos, 18 hombres Sinaloa. Juego desigual, pero en casa. Desde el tejado, los francotiradores tenían los ojos fijos en la cocina. Uno murmuró por radio. Visual del líder. AK-47, tatuaje en cuello, esperando orden. Negativo, respondió Fantasma. Esperamos mi marca, sin ruido, 0 alertas. A las 8:44, el tiempo se volvió líquido. Cada segundo pesaba toneladas. Dentro de la casa, don Roberto escuchaba los latidos de su propio corazón. Afuera, Fantasma podía oírlos también en su auricular. Era una orquesta de tensión. Los minutos finales se acercaban. El cobra decidió moverse. «Nos vamos», no respondió. Dijo con frialdad. El de la escopeta abrió la puerta. Vio la calle tranquila, respiró y levantó la mano. Despejado. Pero la calma era una mentira programada. Arriba, 3 mirillas rojas se alinearon sobre su pecho. Porque en Culiacán el territorio no se conquista con miedo. Se conquista entendiéndolo como una máquina perfecta. Comenta abajo. ¿Qué crees que gana una guerra, la fuerza o el conocimiento del terreno? El cobra dio un paso hacia la calle. El aire nocturno olía a tierra húmeda y gasolina. Don Roberto y doña Carmen, atados, avanzaban detrás de él. Pancho se levantó cojeando, gimiendo bajo, el hocico manchado de polvo. El sicario con la escopeta cubría la salida, nervioso. Todo parecía controlado, hasta que el mundo se detuvo por 2 segundos. Desde los tejados, 3 luces infrarrojas se cruzaron por un instante. Charlie, en línea. Confirmado. Fuego. 3 disparos suprimidos. El sonido fue apenas un suspiro. El cobra cayó primero, la bala exacta en el centro de la frente. No alcanzó a comprender que estaba muerto. El del 9mm giró por reflejo, pero la segunda bala ya le atravesaba el puente de la nariz. El tercero intentó levantar la escopeta. El impacto lo lanzó contra la pared, un agujero perfecto en el ojo izquierdo. 3 disparos. 3 cuerpos. 2 segundos. Don Roberto sintió que alguien lo empujaba al suelo. «Tranquilo, don», susurró una voz grave junto a su oído. «Ya están seguros». Reconoció esa voz. Fantasma. El guardián invisible que había vivido entre las sombras de su calle. En segundos, 3 hombres más entraron. Rostros cubiertos, movimientos limpios. Uno cortó las ataduras con una navaja. Otro cubrió a doña Carmen con su cuerpo mientras revisaban la cocina. Pancho se arrastró hasta ella, temblando. Ella lo abrazó, lágrimas mezcladas con polvo y alivio. Afuera, el silencio seguía absoluto, pero en la radio interna, la guerra se había desatado. «Bravo, objetivos externos eliminados. Delta, vehículos neutralizados. Charlie, visual limpio». Fantasma habló sin levantar la voz. «Tiempo total. 9 minutos desde contacto inicial. Sin bajas propias. Repito, 0 bajas». El sistema había funcionado con precisión quirúrgica. 15 años de planificación para 9 minutos de perfección letal. Don Roberto se incorporó, todavía temblando. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó. «Comandante Lobo sabe que están bien», respondió Fantasma. «Pero debemos moverlos ahora. No habrá segunda oportunidad». Los operadores formaron un cordón humano. Salieron de la casa por la puerta trasera, cubriéndolos con chalecos antibalas. A lo lejos, las luces azules de una patrulla giraban sin acercarse. En Culiacán, las autoridades sabían cuándo no intervenir. El equipo se dividió.
Dos hombres limpiaban los casquillos, otros recogían cámaras, uno más arrancaba los discos duros de las paredes. En menos de 10 minutos, aquella escena desaparecería. Ni rastros, ni testigos. Don Roberto miró por última vez la casa que había sido su refugio y su prisión. Doña Carmen, tomada de su brazo, murmuró: 15 años escondidos. Y todo terminó en 9 minutos. Él asintió. Pero estamos vivos. Eso es lo que cuenta. Mientras lo subían a la camioneta, Pancho apoyó el hocico en sus rodillas. El motor rugió. Fantasma habló por radio. Fase 2. Evacuación en curso. En la oscuridad de Culiacán, solo quedaron 3 cuerpos y un silencio tan profundo que parecía respetar lo imposible. Una operación sin errores, un rescate sin ruido. Comenta abajo. ¿Crees que la perfección existe o siempre cobra un precio después? A las 8:52 el barrio seguía en calma. Ningún vecino salió, ningún perro ladró. Culiacán había aprendido a no mirar cuando la noche se volvía demasiado silenciosa. En la esquina, 2 Suburban negras arrancaron sin luces. Dentro, don Roberto y doña Carmen iban sentados entre 2 hombres armados, mientras Fantasma conducía. Pancho respiraba agitado sobre los pies de su dueña. Todo saldrá bien, dijo él sin girar la cabeza. Pero lo que pasó aquí nunca existió. Detrás de ellos, el equipo Bravo se movía como sombras. 4 hombres del CJNG esperaban en sus camionetas, creyendo que su jefe saldría con los rehenes. Nunca tuvieron oportunidad. 2 cuchillos. 2 gargantas cortadas sin ruido. El tercero alcanzó a sacar su pistola, pero una mano lo inmovilizó desde atrás y un disparo suprimido apagó el sonido antes de que el eco naciera. El cuarto apenas alcanzó a mirar por el espejo retrovisor antes de que una bala le atravesara la sien. 30 segundos. 4 muertes. El silencio había hecho su trabajo. En otra calle, una Ram negra intentó escapar. Sus llantas chirriaron, pero el equipo Delta ya bloqueaba la salida con una furgoneta blanca. ¡Manos arriba!, ordenó un operador. El coordinador del CJNG, un hombre de barba fina, levantó las manos. No dispares, compa. Podemos hablar. Fantasma llegó segundos después. Arma baja pero mirada fija. Ya hablaste demasiado, susurró. 4 disparos. 4 cuerpos. Uno quedó con vida. El halcón. Un chico de 23 años, flaco, aterrorizado, las manos temblando. Por favor, balbuceó. Fantasma lo miró un segundo más. Tú sí vas a hablar, dijo mientras lo subían a una camioneta. 11 hombres del CJNG. 10 muertos. 1 vivo. Tiempo total de operación. 9 minutos y 40 segundos. Ninguna baja del Sinaloa. Ningún civil herido. Ningún ruido que alertara a la policía. La perfección fría del protocolo Águila. A las 9:10, 3 camiones de limpieza llegaron. No eran operativos. Eran artistas del borrado. Recolectaron casquillos, limpiaron manchas, desmontaron cámaras, lavaron sangre con soluciones químicas. Los cuerpos fueron cargados en bolsas negras y llevados a una bodega al norte de la ciudad, donde serían incinerados junto con los vehículos. Cuando el reloj marcó las 9:40, la casa parecía lo que había sido siempre: el hogar tranquilo de una pareja de ancianos. Solo el aire olía distinto, a metal y a destino cumplido. En la Suburban, doña Carmen miraba por la ventana. Las luces pasaban como relámpagos. ¿Dónde nos llevan?, preguntó. A un lugar seguro, doña, respondió Fantasma. El comandante ya tiene preparado todo. Don Roberto se quedó en silencio. Miró sus manos temblorosas. Sabía que habían sobrevivido, pero también que algo se había roto para siempre. El secreto ya no existía. El CJNG sabría que los padres del lobo eran reales. Y eso significaba una sola cosa: vendrían más. Comenta abajo. ¿Crees que el silencio es protección? ¿O solo el preludio de otra tormenta? A las 10:03 de la noche, la Suburban se detuvo frente a una casa de fachada simple, con cortinas cerradas y una luz amarilla que apenas escapaba por las rendijas. Desde fuera parecía otra vivienda de clase media. Desde dentro, era una fortaleza silenciosa. Casa segura número 4, la más cercana al punto de extracción. Fantasma bajó primero,
Arma en mano, inspeccionó la calle. 2 toques leves en la puerta. Señal acordada. La abrió una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido, mirada tranquila. «Buenas noches, soy doña Rosa», dijo sin preguntar nada. Fantasma asintió. «Ellos son los Mendoza. Pasen, rápido». Adentro olía a té de manzanilla y a cloro. En la mesa había tazas preparadas, mantas dobladas, un botiquín abierto. Todo estaba dispuesto desde hacía días, como si alguien hubiera previsto exactamente esa noche. Doña Rosa era la guardiana de las casas seguras del norte. 10 años trabajando para los Chapitos, 10 años escondiendo a personas que no podían ser vistas por nadie más. Doña Carmen se dejó caer en una silla. No hablaba. Acariciaba a Pancho, que jadeaba exhausto. Don Roberto tomó la taza de té con manos temblorosas. «Gracias», murmuró. Doña Rosa sonrió con dulzura. «Gracias a ustedes por seguir vivos. No todos lo logran». Fantasma revisó el reloj. «Tenemos 1 hora antes de que llegue el equipo de limpieza. Después se irán». «¿A dónde?», preguntó don Roberto. Fantasma lo miró con respeto. «A otra vida». Abrió una carpeta negra sobre la mesa. Dentro había 2 pasaportes, billetes de avión, documentos médicos, licencias de conducir. Luis y Esperanza Herrera, matrimonio argentino jubilado residente en Marbella, España. Doña Carmen tocó su foto en el documento. «¿Argentinos?», preguntó con una sonrisa débil. «Más seguro que mexicanos», respondió Fantasma. Doña Rosa dejó un plato de comida frente a ellos. «Coman algo, no sabemos cuánto tiempo tendrán para descansar». El silencio se hizo pesado. Don Roberto miró alrededor, el refrigerador vacío, las paredes sin cuadros, los relojes sin sonido. Un lugar diseñado para existir solo cuando era necesario. Sin historia, sin alma. «¿Y mi hijo?», preguntó finalmente. Fantasma bajó la mirada. «Está bien, pero no podrá venir aún. Sabe que si se acerca los pierde». Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Doña Carmen levantó la cabeza. «¿Cuánto tiempo tendremos que fingir otra vez?». Fantasma respiró hondo. «El tiempo que sea necesario. Hasta que el mundo olvide que ustedes existen». Ella asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces el mundo tendrá que esperar mucho», dijo. Afuera, el sonido de un coche al pasar los hizo tensarse. Fantasma miró por la ventana. Solo un repartidor en moto. Pero en Culiacán, incluso los motores inocentes suenan como amenazas. Don Roberto tomó la mano de su esposa. «Estamos vivos, Carmen, eso basta». Ella lo miró, con una mezcla de amor y agotamiento. «¿Y de qué sirve estar vivos si ya no podemos volver a vivir?». El reloj marcó las 11:00. El protocolo seguía su curso. Comenta abajo. ¿Crees que vale la pena seguir vivo cuando tu vida ya no te pertenece? A las 12:37 de la madrugada, alguien tocó la puerta 3 veces. No eran los golpes duros de un operativo. Eran suaves, precisos, familiares. Fantasma miró por la mirilla y asintió en silencio. «Es él», susurró. Doña Rosa abrió sin decir palabra. Entró un hombre solo, sin escolta, sin armas visibles. Chaqueta de cuero, rostro marcado por el cansancio, mirada de acero. El comandante Lobo. Durante un instante, el silencio llenó la casa. Don Roberto se puso de pie, lento, con un temblor que no era miedo, sino emoción contenida. Doña Carmen se cubrió la boca con las manos. «Hijo», murmuró ella. Lobo dio 3 pasos y se detuvo frente a ellos. Por primera vez en años, el rostro del criminal más temido de Culiacán se quebró. Cayó de rodillas. Un comandante de rodillas frente a sus padres. Sus hombros temblaron. «Perdónenme. Por favor». Doña Carmen lo abrazó sin pensar. Lo envolvió con los brazos como cuando era niño y volvía lastimado del colegio. Don Roberto apoyó su mano en la cabeza del hijo. «No hay nada que perdonar. Eres nuestro hijo. Eso no cambia». Pero Lobo negó con fuerza. «Todo esto... Ustedes viviendo escondidos, sin nombre, sin pasado. Es mi culpa». Doña Carmen le levantó el rostro con las 2 manos. «Elegimos quedarnos cerca, sabiendo el riesgo. Nadie nos obligó. A veces amar también es una condena, hijo». Lobo cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, la emoción dio paso al mando.
Sacó 2 sobres del bolsillo interior de su chaqueta y los puso sobre la mesa. Pasaportes, dinero, boletos, vuelo privado. España, mañana a las 6. Don Roberto tomó los documentos. ¿España? Marbella. Nueva vida. Nombres nuevos. Argentinos. Nadie los buscará allí. Doña Carmen sonrió con tristeza. ¿Y tú? Yo no puedo ir. Si desaparezco, el cartel sabrá que algo ocurrió, pero estaré en contacto. Lobo sacó un teléfono pequeño, metálico, con una antena corta, satélite encriptado, Iridium, una llamada al mes, el día primero, hora española. 5 minutos máximo, sin rastreo. Doña Carmen acarició el teléfono como si fuera algo vivo. 5 minutos. A veces 5 minutos son toda una vida, mamá. El ambiente se volvió denso. Doña Rosa, discreta, se retiró a la cocina. Fantasma se quedó de pie junto a la puerta, vigilante, invisible. Lobo miró a sus padres, intentando grabar cada arruga, cada mirada. Cuando el avión cruce el Atlántico, este capítulo se cierra. Pero si algún día escuchan mi nombre en las noticias, recuerden esto. Hice lo que debía para protegerlos. Doña Carmen lo abrazó de nuevo. Solo prométeme que algún día volverás. Comeremos juntos, sin miedo, como antes. Lobo bajó la mirada. No pudo prometer lo que sabía imposible. Algún día, susurró. La noche se estiró entre lágrimas y recuerdos. Hablaron hasta que la oscuridad empezó a palidecer. Recordaron risas, viajes, cumpleaños. El pasado se convirtió en una trinchera cálida contra el presente. Y cuando el amanecer asomó, Lobo sabía que tenía que marcharse. Comenta abajo. ¿Tú podrías dejar ir a la única persona que amas si eso fuera la única forma de salvarla? El amanecer llegó lento, filtrándose por las cortinas como un perdón. A las 5:00 a.m., la Suburban estaba lista. El cielo sobre Culiacán era un gris indeciso, ese color que no pertenece ni a la noche ni al día. El comandante Lobo ayudó a sus padres a subir al coche. Pancho saltó detrás, acomodándose entre ellos. Doña Rosa observaba desde la puerta, con la tristeza silenciosa de quien ha visto demasiadas despedidas. Lobo cerró la puerta con cuidado, como si ese simple gesto pudiera retrasar lo inevitable. Papá. Mamá. El vuelo sale en 1 hora. Fantasma los llevará hasta el hangar. Cuando aterricen, serán los Herrera. Nadie sabrá quiénes son. Nadie los buscará. Doña Carmen apoyó la mano en el vidrio. Lobo hizo lo mismo desde afuera. Por un instante, madre e hijo estuvieron separados solo por el grosor de una ventana. Pero el cristal no podía contener todo lo que se decían sin palabras. «Cuídate, hijo», murmuró ella. «Ustedes también», respondió él. El motor rugió y el coche se alejó despacio, tragado por la penumbra. Lobo se quedó solo en la calle vacía, mirando hasta que las luces traseras desaparecieron. El viento olía a pólvora vieja y a tierra húmeda. Sacó el celular. Marcó un número. «Fantasma», dijo con voz seca. ¿El halcón habló? Sí, señor. Fue el lobo de la célula oeste. Lo torturaron. Entregó todo. Nombres, rutinas, direcciones. Lobo apretó el puño. Entonces ya sabes qué hacer. Limpieza total. Nadie queda. Un silencio corto al otro lado. Entendido, señor. Ya estamos en eso. Colgó. Por un momento, el comandante dejó de ser comandante. Miró al cielo, los primeros rayos encendiendo los techos de Culiacán, y sintió el peso de algo que ni el poder ni las balas podían borrar. La culpa. Había ganado la noche, había salvado a sus padres, pero había perdido lo poco que quedaba de su alma. Horas después, a más de 9.000 kilómetros, el avión privado cruzaba el Atlántico. Don Roberto observaba las nubes como si buscara entre ellas una explicación. Doña Carmen dormía con la cabeza sobre su hombro, exhausta. Pancho respiraba tranquilo a sus pies. Cuando despertó, ella vio el pasaporte sobre su regazo. Esperanza Herrera, 64 años. Sonrió débilmente. Al final me quitó hasta la edad, dijo. Don Roberto la abrazó. Nos la devolvió en tiempo. Tal vez allá podamos ser quienes fuimos, aunque sea por un rato. 3 semanas después, en una casa blanca con vista al Mediterráneo, Luis y Esperanza Herrera regaban las flores del jardín. Pancho dormía bajo el sol español. Los vecinos los saludaban como a una pareja amable, tranquila.
Nadie imaginaba la guerra que habían dejado atrás. A las 22:00, el teléfono satelital vibró. Don Roberto contestó. «Hola, papá». La voz de su hijo sonaba firme, pero con un tono que solo un padre puede reconocer. El temblor de quien extraña. «Estamos bien, hijo. La casa es hermosa. Pancho ama la playa. Tu madre está aprendiendo a hacer paella». Lobo rió al otro lado. «Me alegra. Los extraño». 5 minutos de palabras simples, de silencios que decían más que cualquier promesa. «Cuídate, hijo», dijo doña Carmen tomando el teléfono. «Siempre», respondió él. La llamada terminó. Don Roberto miró el mar, las olas rompiendo suaves contra la arena. Doña Carmen apoyó la cabeza en su hombro. «Estamos vivos». «Sí», susurró él. «Pero seguimos pagando». En Culiacán, el comandante Lobo apagó el teléfono. La ciudad dormía bajo su control, pero por dentro, algo en él se había roto para siempre. Sabía que no volvería a verlos, pero también sabía que, a veces, el amor no necesita presencia, solo propósito, porque en el mundo del narco, el precio más alto no lo pagan los que disparan, lo pagan los que esperan. Comenta abajo, ¿hasta dónde llegarías tú para proteger a tu familia?